Bueno, muy bien. Vamos a entrar en la palabra de Dios y quiero que la primera cita que busquemos sea Santiago en el capítulo 1, en el versículo 25. Santiago capítulo 1, versículo 25. Vamos a dejarlo, vamos a tenerlo ahí presente y ahora vamos a hablar sobre esto. Escuché, como les decía, una frase que decía: conviértete en la persona correcta y atraerás a la persona correcta. ¿Sí? Esta fue la frase que escuché. Conviértete en la persona correcta y entonces vas a atraer a la persona correcta. Refiriéndose un poco a los solteros que estaban en busca de la persona o alguien que quería encontrar pareja. Conviértete en la persona correcta y entonces vas a atraer. Ahí la clave está en la palabra atraer, atraer la persona correcta. La cosa es, ¿nosotros atraemos cosas? ¿Sí? ¿Será que nosotros controlamos eso? Digamos que más bien hay consecuencias, ¿no? Hay consecuencias. Si actuamos de cierta manera, lo más consecuente, lo más probable a pasar sea una cosa, ¿cierto? El resultado más lógico. Pero hay un detallito, y a eso me refería cuando les decía que entre más entremos a explorar la palabra de Dios y a fijarnos en los detalles, vamos a encontrar que no es siempre así. No es siempre así. Y muchas veces por voluntad de Dios directamente. Entonces, no depende de nosotros precisamente el atraer y mucho menos el manifestar. Esa palabra está muy en tendencia y es el asunto de manifestar cosas. Yo manifiesto mi pareja, yo manifiesto mi trabajo, yo manifiesto la abundancia. Manifestar. Es algo así como en otras palabras, de pronto que hayan escuchado, vibrar muy alto hasta que las cosas pasen. Yo siempre que me pregunto eso, yo digo, ¿cómo así que vibrar muy alto? ¿Que yo para campana o algo así? Pero el asunto de vibrar muy alto para manifestar, o sea, como de alguna manera materializar cosas, materializar lo que deseamos, a veces por el pensamiento positivo, por las repeticiones constantes de algo. Estamos de pronto poniendo tiempo y energía en cosas incorrectas. ¿Se acuerdan de ese verso tan clave que leíamos hace unas reuniones atrás, cuando hablábamos de la suerte como ese destino? Que estaba en Proverbios 16, allá al final, que decía que la suerte se echa en el regazo, pero la decisión es de Dios. ¿Cómo así? Nosotros hacemos algo, pero quien decide el resultado de eso que hacemos es Dios. A veces es consecuente, a veces tiene lógica con lo que acabamos de hacer, otras veces no. Voy a ponerles un ejemplo que a mí me gusta traer mucho esos ejemplos tan impactantes de la escritura porque reflejan claramente lo que estoy tratando de decir. Hay un señor que se llama Ezequiel, está entre los profetas. Ezequiel tiene un detallito. El tipo está muy entregado a Dios, pero se le presenta una mañana a Dios diciéndole, necesito, y se van a dar cuenta que hay algunas cosas aquí entre la escritura, sobre todo con estos profetas del Antiguo Testamento, que Dios utilizaba sus vidas para de alguna manera ejemplificar, como materializar un poco la idea.
como actos proféticos, ¿cierto? De lo que Dios estaba sintiendo o de lo que Dios iba a hacer. Ezequiel, al parecer la escritura dice que había algo que amaba muchísimo y era a su esposa. Ezequiel, un profeta, y lo vemos muy entregado, con unas experiencias pues increíbles con Dios y otras cosas. Y de repente le dice Dios, vamos a hacer algo, yo necesito explicarle algo a Israel, esta gente, y como suele llamarlos, pueblo de dura cerviz y todo esto. Dice, te voy a quitar lo que más amas, te voy a quitar lo que más amas. Ezequiel está en este asunto y le van a quitar a su esposa lo que más ama, lo que más ama, y él no ha hecho nada para ganarse eso. Los que tienen el problema con Dios están allá afuera, un pueblo que no obedece, pero a él es el que le quitan la esposa. Y lo más duro de todo es que Dios le dice a Ezequiel, yo no quiero ni que llores, ni que hagas luto. Usted no se va a desesperar, no lo quiero a usted haciendo malas caras o encerrándose allá en su cuarto y que no va a salir y que no se va a vestir, que no va a comer. Nada de eso, Señor. Usted se va a arreglar, se va a vestir, se va a ungir como si nada hubiera pasado y ni se le ocurra llorar. Ni se le ocurra llorar. ¿Qué tenía que ver Ezequiel ahí? Nada. Ahí está. Ezequiel estaba haciendo todo lo que Dios le decía. Y vemos en capítulos anteriores a ese, Dios diciéndole cosas y él corriendo a obedecer. Y entre una experiencia más rara que la anterior, más difícil de procesar, el tipo yendo y viniendo. Y de repente Dios le sale con esto. Dios no es injusto. Hay cosas que nosotros no entendemos, pero definitivamente esto no tenía que ver con Ezequiel. La pregunta es, ¿eso es consecuente con lo que Ezequiel estaba haciendo? No, porque nosotros simplemente obedecemos a Dios y el resultado de las cosas las da Dios. Cualquiera diría, Ezequiel debía ser el tipo más rico, porque Dios siempre nos quiere prósperos, felices y todo esto. Y uno lee a estos profetas, por lo menos a estos tres, Isaías, Jeremías y Ezequiel, que son los que más narraciones de su vida tienen. Y creo que pasan siempre de una fea a una peor. Jeremías, cada rato ya el pobre le estaba diciendo, usted me manda a decir cosas que nunca pasan. Entonces usted viene y me dice, dígale al pueblo de Israel, yo les digo que todo se les va a venir encima y no les pasa nada. Y pasa el tiempo y el que queda como un bobo soy yo. El que queda como un mentiroso soy yo. Usted me dice que diga y no pasa nada. Y luego dice que fue tan fuerte la palabra de Dios en el corazón de Jeremías que ardía y tuvo que decirlo porque no lo toleró más. Dios lo seguía usando, pero Jeremías siempre hablaba y nada pasaba. Hasta que las cosas empezaron a cumplir porque Dios es muy paciente. Llevaba diciéndoles un montón, alístense, prepárense, mire que les estoy diciendo que corrijan, les estoy diciendo que arreglen. Hasta que definitivamente pasó, vino Babilonia y arrasó con todo y todo lo que se había dicho pasó. Quiero que piensen en eso porque cualquiera diría que Jeremías debía ser un tipo muy respetado, muy respaldado, siempre próspero. El tipo debía estar feliz y alegre porque eso es lo que quiere Dios. Pero uno lee un poco a Jeremías y le dicen el profeta llorón. Yo no le llamo así por una razón y se los aconsejo. Resulta que, yo sé que Jeremías no los está escuchando, pero se los aconsejo.
Yo no lo llamo el profeta llorón porque yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted no lloraría si invadieran su ciudad y le tocara ver cómo un ejército mata niños, animales, hombres, mujeres, bebés y son descuartizados y pisoteados en las calles? ¿Usted no llora con eso? Yo creo que Jeremías tenía por qué llorar. Por eso no lo llamó el profeta llorón. El profeta lloró. Pero bueno, cualquiera pensaría que la consecuencia de Jeremías es esa. Pero muchas veces lo único que conseguía era salvar su propia vida. Te voy a sacar de aquí y ya. Y lo mantenían ahí. No siempre es así, pero Dios hace como quiere, con cualquiera de sus siervos. Pero entonces nosotros no atraemos, no manifestamos, no modificamos. Nosotros hacemos algo y este es el punto, no lo debemos hacer esperando a que Dios responda con algo bueno. Nosotros no actuamos con justicia o no andamos en la verdad o no hacemos lo que es correcto porque Dios nos recompensa. Nosotros hacemos lo correcto, lo que es justo, andamos en la verdad, es porque es lo que Dios pide, no porque Él nos vaya a dar una recompensa. Vamos a poner una prueba, vamos a imaginarnos una situación. Hay alguien que siempre viene a usted y se acerca siempre. Usted como está vestida de linda, ¿no? Usted siempre bien arreglada, esa cara tan hermosa. Usted siempre se levanta tan bella, ¿verdad? Y uno ya empieza, ¿qué me vas a pedir? ¿Qué necesita? No, no me adule tanto, ¿qué necesita? Porque uno sabe que la persona no está haciendo estas cosas con sinceridad, solo está esperando el poder recibir algo, ¿verdad? O como los hijos, muchas veces empiezan ahí a manejar la situación, a hablar con palabras más cálidas, se les hace la voz más delgadita, ¿cierto? ¿Qué estás buscando? Usted no es así. Cuando hacemos las cosas así, también nos acercamos a Dios mostrándole las cosas, como decirle, papá, hoy tendí mi cama y me bañé y arreglé las cosas. Ah, qué bueno. ¿Será que usted me puede dar, como así, o sea, algo que usted tiene que hacer? ¿Está comprando mi favor con algo que deberías hacer? Lo mismo. Nosotros no deberíamos cumplir los mandamientos esperando a la bendición. No es como, bueno, ya lo cumplí, aquí está tachado. ¿Dónde está mi prosperidad? ¿Dónde está mi salud? ¿Dónde está? ¿Qué hubo? No, porque hay un detalle y es que Dios pide su obediencia. ¿Y se dieron cuenta cómo fue probado Israel en el desierto? Les habían prometido muchas cosas y ellos no hacían sino caminar y caminar, probando su obediencia. El capítulo 8 de Deuteronomio describe cómo Dios dice, y los hice pasar por aquí y por allá, esperando, mirando, probándolos para saber qué había en su corazón. ¿Qué había en su corazón? ¿Van a obedecer porque tal cosa o van a obedecer porque están siguiendo mi instrucción, porque me respetan, porque me aman? Entonces la idea de que nosotros manifestamos, que nosotros creamos, que nosotros sostenemos o atraemos, está errada. Porque usted no va a convertirse en el mejor hombre o en la mejor mujer para atraer a la mejor y a la mejor pareja. Nosotros no atraemos. Dice que la casa, el dinero, son heredad de los padres, pero la mujer prudente
Es heredad de Dios. Entonces la pregunta es, ¿yo me convierto en el mejor hombre para atraer eso? No, es Dios quien lo entrega. Es Dios quien lo entrega. Y nosotros no actuamos de una manera para recibir las mismas cosas, sino que actuamos de una manera porque es lo que Dios pide. Y por eso Habacuc decía, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den frutos, aunque el producto del olivo no esté, aunque no haya vacas, no haya ovejas, no haya nada, yo me sigo gozando en ti porque eres tú la razón de todo esto. No actuamos en lo que Dios pide esperando recompensa. Ahora, sí, hemos estudiado varias veces, como por ejemplo en Mateo capítulo 7, ya al final, Dios dice que así como quieran que hagan los hombres con ustedes, hagan ustedes con ellos. ¿Cierto? Eso está escrito. ¿Cómo podemos entonces reconciliar la idea de que nosotros no atraemos, pero debemos hacer cosas con la gente para que la gente haga lo mismo por nosotros? Es que no están contrapuestas, son complementarias. Nosotros actuamos así porque es lo que Dios pide y Él nos está explicando más o menos cómo funciona el asunto, pero no nos dice que es inmediato. Porque creo que han visto en la realidad, en el día a día, hemos visto cómo muchas veces le hemos dado mucho a una persona y no nos devuelven lo mismo, ¿cierto? Y pasa muchas veces. Entonces uno dice, ¿entonces la palabra de Dios falla? No, no falla. Sino que el tiempo y la ocasión acontecen a todos, como dice Eclesiastés 9. Dios tiene un tiempo justo para manifestar las cosas, para traer a la realidad las cosas que has hecho. Entonces, en vez de tratar de hacer cálculos, ¿cuándo será que Dios me va a devolver todo lo que yo le he dado a la gente? O empezar a entregar y a hacer y a servir solo esperando recompensa, y entonces empezar a calcular cuándo me lo van a devolver. Mejor deberíamos actuar con sinceridad delante de Dios y servirlo y hacer las cosas porque Él las pide, porque Él las quiere. ¿Verdad que sí? Volvemos a traer el ejemplo del hijo o de esa persona que siempre está adulando o hace uno que otro favor esperando algo de ti. ¿No se siente muy bien cuando vienen y te sirven o te dicen o te miman solamente porque te quieren? ¿Solamente porque quieren verte alegre? ¿Solamente por eso? La sorpresa es cuando uno dice, bueno, ¿y qué necesitas? No, nada, yo solamente quería tener este detalle contigo. Y dice, wow, ¿verdad que sí? Funciona igual con Dios. Entonces nosotros no hacemos esto para recibir de Dios, sino porque es lo que Él está pidiendo. Miremos entonces lo que habíamos abierto, Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley y persiste en ella, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado es bendito. Bienaventurado es bendecido, prosperado. Pero ¿qué dice? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley y persiste en ella, este será bienaventurado en lo que hace. Si cumplimos la ley, y eso empezando por el mandamiento más grande, que le preguntaron a Jesús cuál era, y él respondió, ¿qué? Dice, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Empezando por ahí, si podemos amar a Dios sin esperar nada a cambio, sino amarlo por amarlo, y eso significa cumplir con su ley, entonces se cumple lo que dice Santiago 1:25.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley y persiste en ella, y ese persiste en ella es muy diciente, muy especial, porque significa que hay una espera, significa que hay una insistencia, significa que son cosas que no son inmediatas. Y entonces si yo persisto en ella, si yo espero todavía en cumplimiento, en algún momento vendrá esa bendición. ¿Cuándo? Cuando Dios lo decida. Entonces, salir de la idea de Dios para decir yo me voy a convertir en el mejor hombre para atraer a la mejor mujer, pues estamos tomando un camino alterno, porque es que eso no depende de lo que yo pueda hacer. Yo me voy a convertir en el mejor hombre posible porque eso es lo que Dios pide hacer. Y luego yo le digo al Señor, Señor, bueno, no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Ya. Miremos otra cita. Miremos Deuteronomio capítulo 11 en el versículo 8. Deuteronomio capítulo 11, versículo 8. Deuteronomio 11:8 dice esto: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres, que había de darle a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y entonces hay una retribución al cumplimiento de esos mandamientos, pero de nuevo, empecemos por el que Jesús llamó el más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. No dice amar a Dios para recibir todas las cosas. Dice amar a Dios sobre todas las cosas. No nos está hablando de que servimos y amamos a Dios para recibir todas las cosas. ¿Eso se entiende? Vamos a continuar. Quiero que miremos lo que últimamente venimos repitiendo. Si quiere no lo busque, se lo voy a leer porque es algo que ya hemos estado tocando varias veces. Está en Romanos 9:16, que dice: así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que quiere ni del que corre, o sea, no depende ni qué tanto me afane, ni qué es tanto lo que yo haga, ¿verdad? Sino depende de Dios que tiene misericordia. Entonces nosotros no atraemos, nosotros no manifestamos. Es un deber. De nuevo, no me voy a convertir en ese mejor hombre, no me voy a convertir en esa mejor persona para poder atraer las riquezas a mí, para poder decirle a Dios: me estás debiendo cosas porque tu palabra dice. Dios no te debe nada. Yo no puedo llegar y decirle: mira, en la excelente persona que me he convertido, ¿dónde están mis riquezas? Es decir, ¿tú ya le debías la vida y le estás pidiendo algo de esa manera? Ahora soy un asiduo, fiel servidor en la iglesia. ¿Dónde está mi prosperidad? ¿Dónde está mi salud? ¿Qué pasa con mi salud? Yo no he visto, o bueno, es difícil poder comparar, pero definitivamente una persona muy sacrificada por el evangelio fue Pablo. Creo que todos sabemos eso, ¿no? Este tipo se veía contento cuando decía que le iban a azotar. Decían: Pablo lo están buscando para azotarlo, y gloria a Dios.
Una persona tan sacrificada dentro del Evangelio le dice: Señor, ya 3 veces le he pedido que me quite esto, que me azota, que me duele, que me pesa. Alguien que le decían, lo van a amarrar en ese cepo, le esperan 40 azotes, y sí, grande galardón, ¿sí? Que se esté quejando de algo y diga: Señor, por favor, quítalo, por favor. ¿Y qué le respondió Jesús? ¿Alguien sabe qué respondió Jesús? Bástate mi gracia. No se lo quitó. Y él no empezó, pero tu palabra dice que es que por tus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué tal cosa? Y harta palabra que sí debía saber Pablo. Y él no empezó, no inició un reclamo, no empezó una acción de tutela y a ver qué pasó. No. Dijo: bueno, Señor, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Entonces vuelvo a preguntar: ¿nosotros atraemos, manifestamos? ¿Nosotros somos quienes configuramos el destino? No. Y entonces por eso, a pesar de lo que veamos, porque delante podemos ver bendición o delante podemos ver daño o dolor, nosotros no hacemos lo correcto para recibir recompensa. Nosotros hacemos lo que es correcto, lo que es verdadero, lo que es justo, porque Dios lo pide. Porque si la única motivación que existe para hacer lo que Dios pide es la recompensa, cuando llegue el momento duro en el que vienen a probar su corazón, usted va a abandonar a Dios y se va a encontrar en la misma confusión que estaba antes de entrar. Esa no puede ser la motivación. Porque pueden notar que si vemos eso, la vida es muy confusa, porque entonces uno empieza a preguntar: pero si yo estoy actuando bien, ¿qué es lo que está pasando que todo me está saliendo mal? Y para eso podemos tener un sinfín de respuestas. Y gracias a Dios, el Espíritu Santo está para guiarnos en esos momentos. Pero definitivamente, cuando nos encontramos con esa situación difícil, entonces empezamos a decir: ¿entonces esto para qué? Esa gente que llega a Dios buscando consuelo, sanidad y todas estas cosas, y lo primero que les pasa es que lo pierden todo. Eso es un fenómeno muy conocido. Y precisamente es por eso. Están pasando por una limpieza, están pasando, quitándole todo lo que puede impedir el acercarse a Dios. Y entonces la gente de afuera dice: no, hacernos cristianos ¿para qué? Para perderlo todo. Dice que el que pierde su vida la ganará. Eso es una realidad muy difícil, por eso no nos preguntamos: ¿qué fue lo que hice mal para que esto me esté saliendo así? No, dice que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados, o sea que Dios está en perfecto control de eso, o sea que todo esto nos está conduciendo a lo que Él quiere en nuestra vida. Pero estarse chocando con la realidad en la que parece que no hay congruencia, en que no hay como lógica, nos va a llevar a vivirnos frustrados en las situaciones. Porque entonces decimos: conviértete en la persona correcta y vas a atraer a la persona correcta, y usted se va a dar cuenta que un fenómeno muy curioso es que muchos hombres y mujeres se entregan en una relación totalmente, ponen todo su corazón, son increíbles personas, y lo que reciben es miseria y les rompen el corazón, ¿verdad? Ustedes han de pronto sabido de alguien que los rodee, que les ha pasado, ¿cierto? Personas que lo entregan todo, personas que lo ponen todo, y el que está al lado no le corresponde nada. El que está al lado no parece ser
esa mujer y ese hombre que atrayeron por ser tan buenas personas, ¿cierto? Y uno dice, pero si esta es tan buena persona y tenía que atraer otra buena persona, ¿qué pasó? Que lo que atrajo fue problemas. Entonces, cuando eso llega y no empata con nuestra lógica, dice entonces Dios, no existe, esto no funciona, la vida no tiene sentido, ¿esto para qué? Entonces, ¿para qué servir a Dios? Ese es el problema con el manifestar, con el atraer. Y es que la vida no siempre tiene el resultado por el que nosotros estamos caminando o haciendo. Y el primer error está en que estamos haciendo las cosas para recibir algo. Ese es el primer error, que estamos haciendo las cosas para recibir algo de Dios. Dios sí recompensa, Dios sí entrega, Dios sí bendice, por supuesto que sí. Pero dice, los hice pasar por este desierto para saber qué había en su corazón. O sea que eso no es en vano. ¿Y qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Por qué haces lo que estás haciendo? ¿Por qué haces lo que estás haciendo? No perdamos de vista eso, porque es que nosotros no estamos haciendo una cuenta de cobro para pasarle al Espíritu Santo y decirle, me debes esto y aquello porque yo me convertí en una gran persona. Ay, qué error sería ese. Dios le habla a Moisés en el desierto mientras están todos ahí, imagínense eso. Y está diciéndoles ahí en el capítulo 9 de Deuteronomio, le dice, no piensen que la tierra que les doy es porque ustedes son gente buenísima, increíble, ustedes son los mejores en el planeta, ustedes son el mejor pueblo, el más grande, el más fuerte, el más ético, el más pudiente, los más inteligentes, no. Antes ustedes son el pueblo más pequeño que me encontré, pero no se los doy porque ustedes sean lo máximo, sino porque los que están ahí son de lo peor. Entonces lo que vamos a hacer es que los vamos a quitar y les voy a dar la oportunidad a ustedes. No se trata de ustedes. Entonces yo creo que podemos ahorrarnos un poco de la vergüenza de presentarnos delante de Dios a decirle, ¿dónde están mis cosas? Yo lo que creo que podemos hacer es enfocarnos en servir correctamente, en tener un corazón limpio, en tener la intención correcta. ¿Se acuerdan lo que decía Jesús ahí en Mateo capítulo 6? Hay 3 cosas que dice que se hacen en secreto. Cuando des, cuando ores y cuando ayunes. Eso se hace en secreto. No tengo por qué andarlo mostrando, ¿cierto? Cuando des. Entonces Proverbios dice que el que le presta al pobre, Dios se lo va a devolver, ¿cierto? Porque es como si se lo prestara a él. Entonces uno sale por la calle repartiendo plata a todos los que ven necesitados y mirando para arriba a ver cuándo es que va, porque lo entrega multiplicado. No es así, no es como que yo doy un billete de 2.000 y me aparece uno de 20.000. Así no funciona. Nosotros lo hacemos porque el que es la luz del mundo nos enseñó a hacer luz en el mundo. Y entonces entregamos estos dineros, entregamos esta ayuda, este tiempo, esta consolación, este abrazo, no esperando siempre a recibir lo mismo, sino porque es lo que Dios haría. Es porque es lo que Dios quiere. Pensemos en eso, porque no está en nosotros. Eclesiastés 9:11. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la carrera de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos.
Es decir, fíjense, ¿qué sería lo lógico? Dice, ni la guerra de los fuertes. Uno espera que el que es más fuerte, el que tiene más ejército, venza en una guerra. Pero dice que no es así. Dice que ni aun de los sabios el pan, el que es negociante y entonces siempre busca la forma de obtener dinero, pues diría uno que siempre debería tener buen sustento. Pero no siempre es así. Porque es que el que decide el destino de nuestra vida, el resultado de las cosas que hacemos, es Dios. Moisés le dice, yo tengo ganas de algo, yo sé que llevamos hablando mucho tiempo, pero yo tengo ganas de algo, yo quiero verte. Dice, ay hombre, hay un problema y es que nadie me puede ver y permanecer vivo, ese es el único detalle. Pero hagamos algo, le voy a mostrar mi espalda, ¿listo? Bueno, usted se va a quedar quietico en la peña y entre el huequito que entra en la peña usted va a poder dilucidar algo. Bueno, pasa esto y Moisés solo con ver hay alguito, lo primero que hace es echarse al piso y decir, dice que Señor grande, ¿se acuerdan? Ahí en Éxodo 34. Y luego llega y le dice el Señor ahí corrijo, es el Éxodo 33. Y entonces dice, yo haré pasar todo el bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Ojo con eso, seré clemente para con el que seré clemente. No dice seré clemente para con el que sea clemente. La vida no tiene sentido para nosotros, la tiene para Dios. Él sabe lo que está haciendo, menos mal. Pero si nosotros nos aferramos a la lógica humana, a que hago esto para tener esto, y si hago esto va a pasar aquello, nos vamos a frustrar muchas veces. El resultado de las cosas está en Dios. El por qué pasan las cosas está en Dios. El camino que nosotros tenemos que atravesar, sea un camino doloroso, sea un camino placentero, sea un ratico alegre, sea un ratico triste, todo está en manos de Dios. En manos de Dios. Si empezamos a poner nuestros ojos en qué es lo que vamos a recibir si hacemos aquello, qué es lo que Dios nos va a dar porque a Él le encanta dar multiplicado, entonces nos podemos llevar una sorpresa, porque esperando algo lo que recibimos tal vez es una prueba para ver qué había en el corazón, cuál era la intención con eso que estabas haciendo. Voy cerrando. Piensa que lo mereces y entonces el universo, esa energía, esa presencia te lo va a dar, porque tú ya eres merecedor de todo. Esas palabras están ahí afuera y ahora se repiten mucho. Piensan que lo mereces, que tú ya lo mereces. Y como tú lo mereces, el universo confabula y te lo pone enfrente. ¿Saben qué es lo chistoso? Que muchas veces sí pasan. Y entonces la gente se apoya en eso y dice, wow, esto sí funciona. ¿Qué es lo que hay que hacer para manifestar las cosas así? Entonces usted se sienta y empieza a imaginar y a traer y a hacer. Y pasa. Dice que cuando los impíos prosperan, es para ser cortados como la hierba, entonces no siempre el éxito. Les ha pasado como padres y les ha pasado como hijos. Papá, tal cosa, papá, mamá, ¿cierto? Insisten tanto y no, te va a hacer daño o te vas a caer o eso no te va a servir, no es lo que tú estás pensando. Insisten tanto, bueno, se lo voy a dar a ver si aprende.
Se lo voy a dar a ver si aprende. Como cuando están parados en la silla así en el borde y se están inclinando para el otro lado, ¿cierto? Te vas a caer. No, no, no. No te apoyes así que te vas a caer. No, no, no. Ah, bueno. Cuando tengas los dientes en la mano, vamos a aprender que si te caes. Quiero cerrar esta idea con otro ejemplo de estos fuertes. Hay un señor que se llama Job. Usted, no le digo que si lo conoció, porque, pero sabe quién es Job, ¿cierto? Ay, este señor Job. El libro empieza con una declaración, entre las primeras declaraciones sobre Job, dice Dios mismo, varón perfecto y recto. Uy, ¿y quién lo está diciendo? Dios. Dios mismo es el que está diciendo eso. Varón perfecto y recto. Y enseguida le caen todas las peores. ¿Eso tiene sentido para usted? Pero la palabra de Dios no dice que entonces Él enviará a sus ángeles para que mi pie no tropiece, que voy a guardar mi descendencia, que voy a ser próspero. Y este tipo, cada cosa que pasaba era contraria a la palabra. Y empezamos que no diciendo que Job falló. Empezamos diciendo que era un varón perfecto y recto. Y no lo estaba diciendo una persona, no lo estaba diciendo el criado de Job, lo estaba diciendo Dios. Eso no tiene sentido para nosotros. Lo siguiente que pasa es que él atraviesa una situación terrible, una detrás de la otra. Es que no lo dejaban, no terminaba uno y el otro ya le estaba contando la peor. Y él lo que hace es postrarse. ¿Y se acuerdan lo que dijo? Entonces Job se levantó, se rasgó su manto, se rasuró la cabeza y se postró en tierra y adoró. O sea que él no estaba haciendo las cosas esperando de Dios, hacía las cosas por amor a Dios, validando lo que Dios ya había dicho de él, varón perfecto y recto. Continúa y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Qué interesa la que hay que tener para uno estar apretado? Es que de pronto a uno le pasa algo, ¿verdad? Pero es que a este señor en menos de una hora lo perdió todo. Y enseguida lo primero que hace es esto. Y todavía enfermándose, todavía en una situación todavía más grave, la esposa viene y le dice, maldice a tu Dios y muérete. ¿Qué respondió él? ¿Se acuerdan qué respondió él? Como las mujeres fatuas has hablado. Recibiremos el bien de Dios y no el mal. ¡Wow! ¡Qué fuerte eso! Él no sabía por qué le estaba pasando, pero sabía quién estaba gestando todo y en manos de quién estaba. Eso sí sabía él. ¿Para qué le alcanzó la rectitud y la perfección que tenía hasta ese momento? Para saber en manos de quién estaba. ¿Y qué se estaba gestando detrás de una situación tan grave? Recibiremos el bien y no el mal. Uf. Y lo que pasa es que él entra en un proceso de descubrimiento, brotan cosas que ni él mismo sabía que tenía, porque en algún momento empezó a renegar. Pero después de eso conoció a Dios en un nivel mucho más profundo, porque un varón perfecto y recto todavía estaba ciego y dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Un varón perfecto y recto todavía le faltaba mucho por aprender, y para llegar a eso tuvo que atravesar esto. ¿Cómo la ven? Entonces nosotros nos enojamos, empezamos a reprender, empezamos a gritarle a las cosas,
Y Dios esperando, pero deje de llorar, que ya vamos a arreglar las cosas, espere. Y yo sé que es difícil, y esas cosas se tienen que vivir. ¿Se acuerdan de Eclesiastés 3? Hay tiempo para reír y hay tiempo para llorar. Ay, ¿qué es eso? Pero también dice que con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. ¡Wow! Con una tristeza muy grande también puedes sanar cosas. Ni sabía que había eso. ¿Qué serio es eso? Por eso nosotros no entendemos nada. Nosotros no entendemos nada porque tratamos de ver la vida con lógica y de actuar a Dios y actuar con Dios y nuestra relación con Dios con fórmulas y lógicas. Y Dios hace lo que quiere. Quiero cerrar con estos dos versos. Los voy a leer para que no se confunda con su versión porque de pronto quedan perdidos. Voy a leer Jeremías capítulo 10 en el versículo 23. Jeremías capítulo 10 en el versículo 23. Hay dos versos con los que yo me identifico mucho. El Salmo 119 en el versículo 67, que dice que antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tus mandamientos. Antes de que yo fuera castigado, antes de que yo fuera disciplinado, andaba por ahí por la vida haciendo lo que quería, pero ahora guardo tus mandamientos. Y Jeremías 10:23, se los leo en la versión Palabra de Dios para Todos. Jerusalén dice: Señor, sé que las vidas de las personas no les pertenecen a ellas. Ellas no tienen control sobre lo que sucede. Se los leo ahora en la versión Nueva Traducción Viviente. Yo sé, Señor, que nuestra vida no nos pertenece. No somos capaces de planear nuestro propio destino. Ahora se los leo finalmente en la Reina Valera. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. ¿Qué significa eso? Nosotros no somos los que diseñamos el camino, no diseñamos qué es lo que tenemos que vivir, y mucho menos cómo tenemos que vivirlo. Porque nosotros no hacemos el camino, ni tampoco somos quienes hacemos los pasos. El que ordena nuestros pasos en el camino que Él diseñó es Dios. Es Dios. Entonces, ¿vamos a dejarlo trabajar o vamos a ir por la vida frustrados diciendo quién sabe qué cosas? Hay cosas que duelen, hay cosas que no sabemos por qué pasaron, hay cosas que nos han llevado a un límite que no conocíamos, hay situaciones que nos han enfrentado a unas cosas que no sabemos ni por dónde agarrar. Pero todo esto es Dios llevándonos por ahí. Uno dice, pero Dios no haría esto, porque Dios no me quitaría la esposa. Pregúntele a Ezequiel. Hable con Ezequiel a ver qué le dice. No invoque a nadie raro ahí. ¿Qué diría Ezequiel de algo como eso? Preguntémosle a Isaías, porque a Moisés y Aarón les dijo algo, y a todos ellos les dijo: por siempre a mí nadie me va a hacer esto distinto. Los sacerdotes se me van a vestir de lino y van a usar calzoncillos para que no se descubran sus miserias, dice en unas traducciones. Y además, en los templos, los altares que me construyan los van a hacer con rampas, nada de escaleras, porque de pronto por las escaleras se les ven las cosas por aquí debajo, por rampas. ¿Listo? Porque yo soy un Dios pudoroso. Les dice: entre las herramientas que tenga el pueblo de Israel en su cinto, lleven una palita. Ya se imaginarán para qué, porque están en un desierto, ¿no? Ya saben para qué es la palita.
Dice, porque yo paso a través del campamento de ustedes y a mí eso de la inmundicia conmigo no va. Es un Dios que les dice hasta llevar la palita, lleven calzoncillos y suban por rampas. ¿Mm? Pregúntenle si eso le hace sentido a Isaías. Buenos días, Isaías. Hoy vamos a hacer algo que de pronto no te guste mucho, pero es que necesitamos explicarle algo a tus conciudadanos. Resulta que hoy te necesito totalmente desnudo. Aclara esto, con las nalgas al aire, lo aclara, desnudo. Y se va a parar en ese monte de allá y va a ir a gritar lo que le voy a decir, desnudo. Alguien que cuidaba que los sacerdotes cuidado y que más bien por rampas, le dice al profeta, vaya, aparece allá, desnudo, y empieza a gritar. Y uno dice, bueno, fue una tarde, ¿no? Una tarde en la que todo estuvo raro. No, fueron 3 años de Isaías parado en un monte gritando desnudo. ¿Listo? Dios hace como quiere. ¿De verdad lo vamos a reducir a lo que nosotros podemos entender? Y entonces vamos a tratar de escapar de las situaciones dolorosas, huyendo de lo difícil a enfrentar. Vamos a huir de esas cosas sentándonos a manifestar, a escribir en un cuaderno 20 veces lo que queremos en nuestra vida y decirlo todas las mañanas hasta que pase. Nos vamos a convertir en la mujer y el hombre ideal para poder atraer la pareja así. Y nos llevemos la sorpresa de, uy, ¿cómo así? Esto no era lo que yo quería. No, no funciona así. Nosotros actuamos de nuevo en la verdad, en lo que Dios quiere, por amor a Él, no por otra cosa. ¿Listo? Eso es. Vamos a dejar todo en manos de Dios. Póngase de pie, vamos a orar. Póngase de pie y vamos a orar. Bendito Señor, hoy estamos en tu presencia y queremos ser renovados en nuestra forma de pensar. Nosotros queremos acercarnos a ti completa y sinceramente por ti, no por otra cosa. Queremos, Señor, disponer nuestra vida, sabiendo que todo lo que ocurre en ella está ya planeado, está todo en control. Padre, a veces nos duele, Padre, a veces pesa, Señor, a veces ya no sabemos, ya no podemos ni llorar, ya no sabemos cómo agarrar, sentir, no sabemos cómo tomar los sentimientos que podemos estar atravesando, pero tú sí. Y no vas a dejar, Señor, que nuestra vida perezca, no vas a dejar que las cosas pasen en vano, sino siempre te vas a glorificar en nuestra vida, siempre vas a volver a levantarnos, siempre, Señor, vas a mostrar tu poder. Siempre que atravesemos un desierto, volveremos a salir y estaremos en la tierra prometida nuevamente, con una nueva perspectiva tuya, porque vamos a poder decir, de oídas te había oído, mas mis ojos ahora te ven. Gracias, Señor, porque tú cuidas de nosotros y aún cuidas de nuestro corazón. No siempre nos avisas de las situaciones difíciles, porque sabes que si lo dijeras, quizás no tomaríamos esa ruta. Pero gracias, Señor, porque tú estás al pendiente, siempre cuidas de nosotros, siempre nos guías en todo momento. Gracias, Señor, limpia nuestras intenciones, limpia nuestro corazón para hacer tu voluntad sincera, verdadera, genuina hacia ti.
en espíritu y verdad poder adorarte, Señor. Entre las muchas parábolas que dijiste cuando estuviste entre nosotros aquí en la tierra, dijiste, ¿acaso el siervo puede reclamar algo? Si solamente ha hecho lo que se le encomendó, ¿tiene por qué reclamar? Señor, yo sé que no. Yo sé que dice, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Padre, queremos hacer lo que debemos hacer solamente por amor a ti. Y tú te encargarás del resto de las cosas porque sabes de qué tenemos necesidad. Hoy te ruego que tu mano esté sobre nosotros para traer bienestar, para poder continuar en lo que estamos atravesando, Señor, para que haya claridad, entendimiento, para que haya una nueva fuerza, Señor, en lo que estamos enfrentando, para que tú nos des la calma, nos des, Señor, toda la sabiduría para saber actuar en esto que atravesamos. Que tú traigas, Señor, una calma evidenciada en fortaleza, en convicción en nuestro interior, que ya no estemos cargados, Señor, con el pasado, con las acciones, con la vergüenza o la culpa. Señor, con el dolor de algo que vivimos o estemos viviendo, Señor, que tú nos sostengas a nosotros, a los que nos rodean, y que sea cumplida tu voluntad sobre nuestra vida, como está escrito, Señor. Damos gracias, Señor, por tu mano sobre nuestra vida. Damos gracias.